En La Voz del Derecho presentamos Efemérides. Es 28 de noviembre y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En 1520, en el sur de Chile, después de navegar a través del Estrecho de Magallanes, 3 barcos bajo el mando del explorador portugués Fernando de Magallanes llegan al Océano Pacífico, lo que los convierte en los primeros europeos que navegan desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. En nuestra efeméride musical, en 1909 en Nueva York, el compositor ruso Sergei Rajmáninov estrena su concierto para piano número 3, considerado uno de los conciertos más difíciles técnicamente en el repertorio pianístico de la música clásica. Ese día, el propio Rajmáninov interpretó el piano como solista y estuvo acompañado por la New York Symphony Orchestra, bajo la dirección de Walter Damrosch. En 1990, después de 11 años de mandato, finaliza el gobierno de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido. Conocida como la Dama de Hierro por su liderazgo, impulsó una serie de reformas liberales que posteriormente fueron seguidas en varios países de Occidente. En 2014, en Cancún, México, fallece el comediante Roberto Gómez Bolaños, uno de los íconos del humor y del entretenimiento de habla hispana. Reconocido por las series de televisión Chespirito, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, con las cuales estuvo activo entre 1972 y 1992, alcanzaría una audiencia superior a los 90 millones de espectadores. Y para finalizar, en 2016, en La Unión, departamento de Antioquia, en Colombia, se estrella el vuelo 2933 de la aerolínea Lamia, que transportaba al equipo brasileño de fútbol Chapecoense. Mueren 71 personas y 6 más quedan heridas. Este vuelo, que partió del aeropuerto Viru-Viru en Bolivia, buscaba transportar al equipo brasileño para jugar en Medellín la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional. Para ampliar esta información me encuentro en contacto con uno de los sobrevivientes del accidente que me atiende desde Cochabamba, Bolivia, Erwin Tumiri, quien se desempeñaba como técnico del vuelo 2933 a bordo. Bienvenido, Erwin, gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? Primeramente saludarle, desde Bolivia. Erwin, los informes de la Aeronáutica Civil de la Investigación dicen que la causa del accidente fue una decisión del piloto Miguel Quiroga de quedarse sin combustible al no reabastecer en Bogotá o en otra ruta del trayecto, además no informar la situación de emergencia. ¿Cómo analiza usted, no solamente como técnico de ese vuelo, sino también como piloto en formación, estos hechos y la responsabilidad del piloto Miguel Quiroga y del copiloto Ober Goitia? Bueno, con respecto a Miguel Quiroga, como estaba el comandante al mando, una vez que la aeronave ya, está rumbo, ya arriba, entonces Miguel tenía todo el conocimiento de cuál era el plan de vuelo, cómo debería ser, pero así también tenía que saber el Omar Goitia, así también como Sisi. Entonces ya ellos tenían que ver, la situación, pero en su momento tal vez se podía haber evitado y eso, pero también, está lo otro, que también Miguel Quiroga era un socio, entonces por los intereses de la empresa o por velar, muchos gastos, tal vez hizo esa decisión, de llegar al tope, cuando no se debería hacer así. Siempre las cosas se tendrían que manejar bajo la reglamentación, cómo tiene que volar. El combustible, por ejemplo, tiene que cargarse del punto A al punto B. En casos de emergencia es al punto C. Y más 45 minutos, que sería el punto D, no más para 45 minutos más debería de cargarse el combustible. Pero creo que esas reglas no lo tomaron en cuenta y pues pasó lo que pasó. Y el ser parte de la empresa, ser dueños, también afecta mucho, Pero bueno, a un futuro yo pienso que no debería, un dueño
velar sus beneficios de la empresa, sino la seguridad de la operación que se está haciendo, que debería ser partir seguramente y llegar seguramente allá, o sea, todo seguro. ¿Cómo pudieron salir del aeropuerto de Virubiru en Bolivia si las autoridades de la Aeronáutica Civil, ASANA, tenían que evidenciar que tenían el combustible suficiente para el trayecto de la autonomía de vuelo hasta Río Negro o hasta un aeropuerto alterno? Bueno, con respecto a los papeles, a las documentaciones, hay información de la aeronave. Bueno, yo tenía desconocimiento de todo lo que había estado pasando en aquel entonces. Nosotros somos técnico a bordo, somos mecánico a bordo. No estuvimos inmiscuidos mucho, digamos, en esas documentaciones, partes administrativas, de dónde estaba viniendo la aeronave, qué es lo que hacían internamente con su misma gente, no sé la verdad. Nosotros solamente hacíamos nuestro servicio, que es hacer el mantenimiento y colaborar en lo que es el mecánico a bordo en cada vuelo, que tenía que ir solamente un técnico, un mecánico. En cuestión a sus reglamentaciones que deberían de cumplir la aeronave o que estaban incumpliendo también la aeronave, pues no podría decirte, ¿no? Porque desconozco, digamos, de esa información en su totalidad, pero sí, a grandes rasgos se supone que la Autoridad Aeronáutica Boliviana, no sé si la autoridad o el de NABOL, ASANA, ¿no? Que en ese entonces era, se haya ido por el tema de aprobar el plan de vuelo y esas cosas. Erwin, no sé si usted como técnico o como piloto pueda conocer la probabilidad de sobrevivir en un accidente. Unos hablan de suerte, otros hablan de la mano de la providencia, pero hay estudios de física que hablan de ciertos lugares de la aeronave o ciertos protocolos de posiciones del cuerpo que permiten la sobrevivencia o no. En su caso, ¿cómo fue que se dio la posibilidad de sobrevivir? Yo me senté atrás del avión, donde los asientos, ¿no? De las azafatas, así, pero con vista hacia la cola. Yo me he sentido más sorprendido por el impacto, porque jamás me imaginé que esa emergencia no se anunció por parte del piloto o de la tripulación de cabina, no se ha pronunciado en emergencia. Claro, ¿no? Porque aparte, si realmente se iba a pronunciar emergencia y todo eso, iba a pagar mucho más por hacer mover, digamos, por el movimiento de la gente y por todo, ¿no? Ahí tal vez quiso evitar eso el capitán, y por el tema también de que él era socio, parte de esta empresa Lamia. Cuestión a cómo sobrevivir, a mí me sorprendió bastante y yo siempre digo que no fue suerte ni casualidad, siempre ha sido la voluntad de Dios y solo Dios sabe, ¿no? En qué momento nos vamos a ir, es el que decide, digamos. Pero hay reglamentaciones, hay normativas, hay indicaciones, hay unas cartillas que están en asiento en casos de emergencia, qué es lo que se debe hacer, en casos de impacto, qué es lo que debemos hacer. Pero eso también es mucho por el cómo se va a impactar, pero ante todo eso siempre es hacer caso a la tripulación que siempre nos va indicando en caso de emergencia qué es lo que se debe hacer. Y después aplicarla, porque mucho va a depender de cómo va a realizar el impacto. A veces se impactan y no hay ningún sobreviviente, a lo que he visto en las series de accidentes aéreos. Entonces, en el caso mío sería mucho dependiendo de cómo va a ser el impacto. Muchas gracias a Erwin Tumiri, sobreviviente del vuelo 2933 de la aerolínea Lamia, quien el 28 de noviembre del 2016 viajaba como técnico de vuelo y logró, gracias a Dios, sobrevivir para contarnos la historia. Muchas gracias, Erwin, por estar en comunicación con nosotros. Para mí es un gusto, lo que me está pasando es una bendición de Dios. Yo soy cristiano, evangélico, decirle que sigamos adelante siempre, conforme a la voluntad de Dios y que no decaigamos. En el caso mío siempre yo lo hago conforme a su voluntad de Él. Siempre, Señor, ayúdame, Señor, quiero hacer esto, Señor. Yo quisiera compartirles eso y pues ya, hasta otro momento. Muchísimas gracias.